la filosofía. ¿Cuándo empezó la filosofía? ¿Y por qué empezó la filosofía? ¿Y para qué necesitamos filosofar? Tú sabes que hay un día, una cierta fecha con certeza, que se cambió del mito al logos, ¿no? El logos, el conocimiento. Del mito, que se interpretaba todo por los dioses, Zeus se levantó molesto, hoy día hay tormenta, etcétera, etcétera, al logos. Esa fecha se la debemos a un señor, precisamente de la ciudad de Mileto, si has escuchado hablar de Tales de Mileto. Tales de Mileto, el 28 de mayo de 585, menos 585, o sea, 585 AC, antes de Cristo, pudo anticipar la aparición de un eclipse. ¿Por qué sabía? Porque el señor sabía astronomía y sabía matemáticas. Y cuando tú juntas la astronomía con las matemáticas te da eso, pues puedes anticipar la aparición o la presencia de un eclipse. Lo anticipó con 3 días y pudo comunicar a los gobernantes de Mileto para que citaran a batalla a Medos y Lidia ese día. Y en medio de la batalla, el emperador, el gobernante, el rey, dice, voy a apagar la luz un ratito. Hizo que los atacantes de la ciudad de Mileto se horrorizaran, tuvieran miedo y escaparan. Eso fue el 28 de mayo de 585 antes de Cristo. Es la primera vez que la batalla no se le confiaba a los dioses. Se planificaba, se razonaba, logos, conocimiento, ya no el mito. Sin embargo, tienen que pasar 40 años más, 40 años más. O sea, estamos hablando de 547, no se suma, ¿no? En el menos se resta, pero estamos hablando de más cerca al cero, 547, de un señor Anaximandro, también de Mileto, escribió un libro que se llama Sobre la naturaleza, que es la primera obra escrita contra Homero, la Ilíada y la Odisea, contra la mitología griega. Se impone la razón, el logos, el conocimiento, contra la razón. Señores, las tempestades no tienen que ver con que Poseidón sople o no sople más fuerte. Tiene que ver con temperaturas, tiene que ver con humedad. ¿No es cierto? No, estamos esperando que Poseidón se moleste con Odiseo y le haga perder el rumbo porque ese día sopló más fuerte. Eso no existe, dice Anaximandro. Entonces, ¿qué función tiene la filosofía? Precisamente es el paso del mitos al logos, al logos. ¿No es cierto? Entonces estamos que nace la razón y por primera vez el Estado griego llega a esta razón, va a llegar con que esos son presocráticos. Con Sócrates va a llegar a Atenas, a la capital del mundo griego, y va a inundar todo el mundo griego el logos, el conocimiento. Y la siguiente generación, ¿quiénes son? Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, es esta época lo que recogemos nosotros como filosofía. Cuando hablamos la filosofía griega, los presocráticos, los socráticos, Aristóteles y Platón, y todos los que vivieron en su generación. Esos son los principales, primus inter pares. ¿Correcto? Ahí nace la filosofía. Es el reino por primera vez del pensamiento, de la razón, del conocimiento, del saber, como quieran llamarle. Ya no gobierna el mito, la brujería y la hechicería
etcétera, etcétera. Por primera vez se piensa con la cabeza, así como decía mi abuela, usa la tutuma, ¿no? Usa la cabezota que tienes para pensar, muy bien. Pero ¿qué pasa? Sucede que viene el crecimiento de Roma y el nacimiento del Imperio Romano con la incorporación de sus nuevas colonias, entre ellas está Grecia. La era de los Césares. El primero de ellos, Augusto. Augusto lo llama a un escritor romano y le dice, oye Virgilio, ven. Tú que sabes griego, tradúzame esta vaina, Odiseo, y yo tengo que ser descendiente de los griegos para poder ser emperador. Tengo que tener una línea, pues ahí, colateral con algún griego. Y Virgilio escribe ¿qué? La Odisea en versión romana que se llama la Eneida. Por Eneas es el héroe ahora, Eneas. Y el destino final de Eneas es llegar a Italia y fundar Roma. Y ahí ya viene el linaje de los Césares. Y entonces nuevamente se impone el mito. Ya no hay filósofo, ya no hay filosofía, ya no hay logo. César Augusto va a gobernar con el mito que es descendiente griego y con los dioses. Muy bien, muy bien. Ese es el mito, pero es un mito falsificado, porque no es Homero, es Eneas, no es Ulises, es Eneas. Hay una falsificación. Después de 7 siglos casi de diferencia, aparece el remake. Así como ahora hay el remake de Nolan, ¿no es cierto? Que está haciendo la Odisea. Igualito, el remake de la primera Odisea de Homero lo escribió Virgilio, que se llamó Eneas, y con ese mito falsificado, con esa falsificación, con esa mentira, que además se contrató, se le pagó a Virgilio por hacer eso. Augusto le dijo, vente contrato. Virgilio, al morir, se pidió que se quemara la obra y todavía no había terminado de hacer la última revisión. Pero dijo, me muero, quemen esa vaina. Augusto dijo, no quemen esa vaina, porque con esa vaina voy a gobernar yo. Es la restitución del mito. El primer intento de logos de vivir en la filosofía y no en la magia, no en la hechicería, no en la mitología, lo hacen los socráticos, los presocráticos y los postsocráticos. Eso se extingue con la llegada de Augusto, el primer emperador, el primero de los Césares en ser emperador, que dice, yo voy a gobernar con el mito, pero no con el homérico, sino que él mandado a hacer a mi sastre Virgilio a mi medida. Y nuevamente sucumbimos ante los dioses. La razón ya no tiene nada que explicar. Pero hay un señor Saulo, que es más conocido como Paulo, que un día lo botó el caballo y vio luces. O al revés, creo, vio luces y se cayó del caballo. Bueno, este señor Saulo, que después es Paulo, él es griego. ¿No era romano? Sí, pero de la parte conquistada de Grecia. Es griego romano. Pero además es judío. Es cazador de cristianos. Eso es lo que estaba haciendo cuando estaba encima de su caballo, ¿no? Estaba persiguiendo cristianos. Y es romano. Ya te imaginas el zafarrancho de combate que tenía en la cabeza. Bueno, ese señor dijo, bueno, judíos y cristianos, que son judíos, ¿no es cierto? Judíos y romanos debemos vivir en paz. Y la fórmula va a ser bien sencilla. Le das al César lo que es del César y a tu Dios lo que es de Dios. O sea, págale los impuestos y vive tu fe tranquilo. Es una religión que además
es el nacimiento del cristianismo, que incluye cosas como, te va a parecer conocida la película, un Dios que preña a un ser humano y tiene de hijo un semidios, casi como Hércules, ¿no? Esa es su cultura helénica, que la mezcla con su cultura judía, que da como razón el cristianismo. Y aquí te vas a explicar muchas cosas que no te podías explicar. Cómo los cristianos le ganaron al Imperio Romano. Porque finalmente el emperador se vuelve cristiano, ¿no es cierto? Es por esta razón, porque Saulo recuperó el mito original de Homero. Se fue a la fuente del mito original, no a la impostación mitológica de César Augusto. Es mucho más potente. Y se fue a las fuentes del judaísmo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y que ellos le llaman el Talmud, y los juntó, dos mitos fundacionales originales. Arrasó contra el mito que se había construido el Imperio Romano, que es el mito falsificado de Eneas. La narrativa es más poderosa de este lado. Y entonces los cristianos llegaron a constituir comunidades cristianas, pueblos cristianos, regiones cristianas y autoridades cristianas. Y cuando fueron mayoría los pueblos cristianos en Roma, el Papa dijo, oye, yo también, me olvidé, me acabo de acordar que yo también soy cristiano. Ustedes nombran sus jefes cristianos obispos, pero yo soy el jefe de todos los obispos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Se casaron y nació la Iglesia Católica. Mala suerte, porque ahí empieza la Edad Media, conocida como la Edad del Oscurantismo. Brujas, elfos, duendes, ogros. Así, esa es la cultura popular, el mito, el mito. Y se gobernó con el mito hasta que apareció un señor que fue, ¿cómo se llama? René Descartes. De ahí viene el pensamiento cartesiano. Dijo que hay que pensar con lógica. Porque, ¿qué había pasado en la vida de René Descartes? Había habido el juicio de Galileo. Galileo, el hombre es el centro del universo y la Tierra es el centro del universo y el Sol da vueltas alrededor. No estés copiando teorías que no te corresponden, Galileo. ¿Quién lo juzgaba? Los jesuitas en la Inquisición. Eran los intelectuales, los hombres sabios que iban a demostrar lo errado que estaba Galileo. Y Galileo agarra un telescopio y le dice, pero ¿pueden mirar por este agujero, por favor? ¿Pueden decirme que este telescopio les va a mostrar las ideas que yo tengo? ¿Qué decidieron los jesuitas? No mirar por el telescopio, que era un invento del maligno, que te distorsionaba el mundo, las cosas, te hacía ver fantasías, etc. Y aquí es lo importante de las conexiones. ¿Qué estaba haciendo en ese momento Descartes? Era un alumno del colegio jesuita. Era lo que se debatía en ese momento, las teorías de Galileo. Y como los jesuitas en la Inquisición le habían dicho que lo iban a quemar si seguía escribiendo tonterías. ¿Sabes cómo empieza la obra de Descartes? Si hay un geniecillo maligno
que pone ante tus ojos cosas que son mentira solo para seducirte. Dice, ¿cómo puedo saber yo si lo que estoy viendo es verdad o no es verdad? Dice, como hay genecillos malignos que te ponen cosas, visiones frente a ti que no son realidad, la única forma que puedo derrotar a ese genecillo es dudando de todo. Tengo que dudar de todo. Y una vez que dudo de todo, tengo que pensar. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Pero primero tengo que dudar de ese geniecillo maligno. Si no te has dado cuenta, está abriendo su libro con el final de juicio de Galileo. El geniecillo maligno es el anteojo, pues. Descartes dice, dudas, piensas, razonas, y hay una forma de razonar que se llama lógica, y luego recién existes. Quiere decir que si no usas el logos, no existes. Si estás tu cabeza sumergida en el mito, tú también puedes ser un hechizo, una irrealidad. Solamente puedes ser consciente de eso con el logos y reconstituye la obra de los presocráticos y los socráticos, de Platón, de Aristóteles, de los filósofos griegos. Se piensa con el logos, no con el mito. Y luego han sido éxitos y éxitos tras éxitos, Kant, Hegel, Marx, la Revolución Francesa, la filosofía clásica alemana, etcétera, 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 hasta que llegamos a mayo del 68. Todos son genios, todos los escritores, los artistas, tienes a Sartre, Foucault, Camus conviviendo en el mismo año y en la misma ciudad. Lo mismo en Estados Unidos. Larry Fink, Warhol, etcétera, periodistas, artistas, etcétera. Todos haciendo uso de logos. ¿Qué sucedió? Y esto, ahí mi sesgo sociológico, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, el capital financiero, el capital monetario, le devuelve capital social a todo el mundo. ¿Cómo? Que no ha habido más inversión en capital social que entre la Segunda Guerra Mundial y mayo del 68. 20 años. Se construían pues puentes, carreteras, trenes, universidades. Te llegó a tu casa lavadora, licuadora, radio, etcétera, etcétera. Nunca has recibido tantos premios como en esa época. Educación primaria, educación secundaria, universitaria, etcétera, 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 etcétera. Un montón de dinero del capital financiero, del capital industrial, se devolvía a las masas populares. No ha habido otro periodo en la humanidad que se haya devuelto tanto a la gente. Sea Rusia, Francia o Estados Unidos, sea Japón o China. Una fuerte inversión capital. Entonces, ¿qué produjo? Hombres talentosos. Si necesito hacer puentes, ingeniero de carretera, matemática. Si necesito hacer la bomba nuclear, físicos. Si necesito envenenar los campos para que se mueran los bichos, químicos. Logos, 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 logos. Hasta que Logos produjo la protesta de los estudiantes en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam y en Francia el mayo francés. Y dijeron, no. Tenemos que privatizar el Logos. Tenemos que volver a gobernar con el mito. El Logos nos vamos a quedar nosotros. Para el pueblo, mito. ¿A quién lo llamaron? Lyotard.
Ven, escribe la posmodernidad para los niños y ciérrame ya la época moderna porque ya no van a tener más logos. Ahora me vas a decir en tu libro, escribe, Lyotard, acá me vas a decir en tu libro, no existe la verdad, son verdades, no existen los grandes relatos, son microrelatos. Odiamos al cristalismo, al capitalismo industrial, al comunismo, ni qué hablar, y sobre todo al materialismo histórico y el razonamiento. La razón es nuestro principal enemigo. Vuélvelos seres mitológicos nuevamente, seres creyentes del mito, que no piensen. ¿No es cierto? Hay que criarlo con el Señor de los Anillos, la Tierra del Fuego, el Mago y la Bruja, etcétera, etcétera. Y últimamente, esta semana, Odiseo, ¿no? La producción mundial de Nolan. No la he visto, pero se las recomiendo verla para poder discutir la película en base a los fundamentos que hemos hecho ahora en la próxima sesión. Si te gustó, deja tu comentario, dale like al corazoncito y me comentas la película de Nolan. Gracias.